poderosos en Él. No solamente tenemos que hablar de la fuerza que proviene de parte de Dios, sino también de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Saben, hoy quiero hablarles de la importancia de que como iglesia no solamente seamos fuertes, es decir, con la capacidad de resistir, sino que también entendamos del poder de parte de Dios que ha sido delegado para nosotros, sus hijos. Por eso el título de esta enseñanza es Poderosos en Él. Diga conmigo, poderosos en Él. Dígale al que tiene a su lado, no solamente fuertes, también poderosos. ¿Alguien puede creer que puede ser poderoso en Dios? Diga amén. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 10, versículo 17, 18, 19 y 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, repita conmigo, y nada, vamos, repítalo más fuerte, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Gracias, Dios. Amén. Bien, pueda, tome su lugar y permítame explicarle estos 3 versículos bíblicos, ponerles en contexto para aquellos que no vinieron el día miércoles. La Biblia enseña que un día Jesús tomó a 70 de sus seguidores o discípulos. Llamó a 70 y les dijo: se van a ir de 2 en 2. Los hizo en grupitos de 2. 70 dividido entre 2, ¿cuánto da? 35. 35 grupos de 2 personas que Jesús los envió para que fueran a las ciudades y a los pueblos donde Jesús posteriormente iba a ir. Y les dijo: vayan y anuncien, vayan y prediquen, vayan y hablen de que yo estoy acá, que estoy presente, que estoy manifestando y predicando del establecimiento de un reino. Jesús los envió para que fueran a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio, a hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias, noticias de salvación. Estos discípulos se fueron de 2 en 2 como amiguitos y empezaron a hablar de Jesucristo y a predicar por todas partes. Relata la Biblia en este versículo 16 que los 70 que había enviado Jesús, luego de ello vinieron contentos, muy felices, a buscar a Jesús. Buscaron al maestro y cuando lo encontraron empezaron a decirle: Señor, Señor, aquí estamos, venimos felices, tú nos enviaste y ahora estamos de vuelta. Jesús les preguntó, es una pequeña exégesis: ¿y cómo les fue? Cuenten a ver, ¿cómo fue la experiencia? Estamos hablando de gente que apenas estaba conociendo al maestro, que había recibido el evangelio, que había visto a Jesús obrando. Les dieron la orden y se fueron a predicar el evangelio. ¿Usted sabe cuántos años tardó Jesús de ministerio? ¿Cuántos años tuvo Jesús de ministerio? 3 años de ministerio. Fue tiempo suficiente para preparar gente y enviarlos. Envió a 70 a predicar, a orar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos.
70 que quizá también tenían los mismos errores que la iglesia hoy por hoy tiene. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted cree que Jesús en 3 años pudo perfeccionar en estos 70 que envió a cristianos de élite y cristianos perfectos? Yo creo que no, porque ni siquiera a los apóstoles los preparó en perfección. Jesús se fue y muchos de los apóstoles, uno lo traicionó y lo vendió, otro lo negó, otro tuvo incredulidad y no se reunió con ellos como les había ordenado. Escuchen, otros discípulos de Jesús volvieron a sus labores anteriores, labores de pesca. ¿Qué quiero aclararles con esto? 3 años no fueron suficientes para marcar en los discípulos de Jesús la perfección, pero sí fueron necesarios para marcarles una visión y una estrategia de predicar el plan de salvación. ¿Sabe que la iglesia debe despertar en esto? Hay gente que en la iglesia puede pasar años tras años tras años y el pastor o la iglesia se requiere y le delega algunas facultades, y muchas veces la gente de la iglesia dice: no, pastor, yo todavía no, esperemos más adelantico. Y ya lleva 20 años, 30 años en el evangelio. Espéreme un poquito, pastor, más adelantico. Y uno dice: ¿y cuándo será? En 3 años Jesús envió gente a predicar la palabra y a hacer su voluntad. Esos 70 vienen contentos, vienen gozosos y le dicen a Jesús: Jesús, ¿sabe que hay algo que nos impresionó? Jesús, hay algo que nos cautivó. ¿Qué fue lo que les pasó?, dijo Jesús. Empezaron a contar sus anécdotas y en medio de ello dijeron: hay algo que nos sorprendió, y es que los demonios se sujetaban a nosotros. Les hablábamos en el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban a Jesús. Es increíble. Venían supremamente contentos y felices. Pero hay algo que yo quiero que usted note en esta lectura. Jesús los deja contar su emoción, su alegría, y luego les dice lo siguiente: yo veía a Satanás descender, caer de los cielos. Les aclara y les recuerda, escuche esto, que un día, estando en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, fue testigo de cómo Dios, el Padre, la autoridad sobrenatural, despojó a Satanás de aquel lugar de honra que Dios le había dado, porque se había rebelado contra Dios. Escuche bien esto. Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes están aterrados porque echaron fuera demonios? Yo vi al mismo Satanás caer como un rayo. Yo fui testigo. En pocas palabras, Jesús les dice: yo fui testigo de la derrota más grande que ha existido. No existe tal poder de Satanás, muchachos, les dijo Jesús. Yo vi a Satanás caer. Escuche esto. Para completar la cereza del pastel, Jesús le dice a sus discípulos: y no solamente ustedes tienen autoridad para echar fuera demonios, sino que en el versículo 19 dice el Señor, palabras textuales de Jesús: he aquí os doy potestad, poder de ahollar serpientes y escorpiones, y les doy autoridad y potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No solamente como hijos de Dios tenemos derecho a ser fuertes en Él, sino también poderosos en Él. Le explico este texto bíblico mejor. ¿Sabe usted que la gente en el campo se pone botas? ¿Sabe usted que no solamente se ponen botas, sino que se echan o se untan algunos químicos para ahuyentar a las culebras, a los insectos y a otros animalitos? ¿Alguien sabe de eso, del campo? ¿Sí tienen conocimiento? Bien,
Un día yo no sabía de eso. Y un día íbamos para un lugar y la persona que me llevó me dijo, póngase estas botas, pastor. Y yo, nada, tampoco, tranquilo. Botas, yo el pastor con botas, yo nunca me he puesto botas. Póngase las botas, pastor. Me puse las botas, se agachó con un trapo, tenía un trapo untado algo que olía horrible. Yo no sé, no me pregunte qué era porque yo no sé qué era fuerte. Y empezó a untarme en las botas y yo dije, hermana, y si nos vamos a meter ese barrialero, ¿para qué me embetuna las botas? ¿Cuál es la necesidad de lustrar las botas? No, pastor, esto es un químico para ahuyentar, no vaya y sea que algo por ahí lo pique y me embale, dijo la hermana. ¿Sabe que los roedores, los insectos, las culebras y todas estas cosas son cosas a lo que le huyen la gente que está en el campo? ¿Todos están claros en esto? Pero de manera estratégica y significativa Jesús dijo lo siguiente: aullarán. Le voy a aclarar este término para que me entienda el ejemplo que le quiero dar. Aullar con los pies es aplastar o caminar repetitivamente en el mismo lugar, sobre algo. ¿Sabe que Jesús no dice y saltarán o pasarán por encima de serpientes y alacranes y no les harán daño? La Biblia dice, Jesús, palabras textuales de Jesús, está diciendo, ustedes no solamente tienen poder para echar fuera demonios, sino que están el poder y la potestad que yo les doy hoy, que ustedes, aunque quieran, podrán aullar, caminar, pasearse repetitivamente, pisar serpientes, escorpiones y no les hará daño. Y dice, y les doy autoridad sobre todo lo espiritual, sobre los enemigos, sobre su enemigo, y nada malo les va a pasar. ¿Cómo se logra esto, iglesia? Nadie puede dar autoridad o poder si no lo tiene. Toda autoridad o fuente de poder tiene la posibilidad de delegarse si hay alguien que lo tiene. Escuche esto, Jesús le dijo a sus discípulos, le dice a usted y me dice a mí hoy por su palabra que nos ha delegado algo que se llama autoridad. Usted no es cualquier persona. ¿Aló? ¿Usted tiene autoridad? ¿O usted debería hacer uso de la autoridad? ¿Quién no la da? Nada más y nada menos que el hombre de mayor rango de autoridad sobre la faz de la tierra, el Hijo de Dios y Dios mismo a su vez, Jesucristo de Nazaret. Así que la autoridad es algo que nos pertenece, que Dios la dejó diseñada para sus hijos y se la delegó primeramente a Jesús. Por eso Jesús tiene la facultad de delegar autoridad. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se bautizó? La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Le habilitó el poder, le habilitó la autoridad, y por eso Jesús empezó a tener un ministerio fructífero y empezaron a ocurrir milagros donde Jesús llegaba, ahí ocurrían milagros. Jesús es fuente de autoridad. A usted le ha delegado la autoridad el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un hombre de autoridad. Usted es una mujer de autoridad. La autoridad no se vende dentro de la iglesia. La autoridad no se negocia dentro de la iglesia. La autoridad no viene a las personas por ser parte de un nombre, de una denominación o ser discípulo de un pastor. La autoridad viene a toda persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él a su vez le impartió autoridad. Ustedes son gente de autoridad. ¿Cuántos creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Es Él el que nos da la autoridad. Es Él el que nos da el poder. Ahora bien, ahora les voy a explicar
para qué es el poder y cómo se obtiene el poder. Pero en primera instancia necesito que usted entienda que la autoridad que Dios reservó para su hijo, su unigénito hijo o su primogénito hijo, también la reservó para que nos fuera impartida o delegada a nosotros también como hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que Dios ha delegado poder para nosotros como hijos de Dios? Es que usted y yo tenemos mucha autoridad, tenemos mucho poder. ¿De dónde, pastor? ¿Usted por qué se cree eso? ¿Y por qué los cristianos se creen con la capacidad o la autonomía de orar por endemoniados, de orar por los enfermos, de aconsejar, de corregir, de enseñar, de discipular? Hay gente que todavía no entiende por qué los pastores se sienten con la autoridad para pastorear, para ungir, para presentar, para bendecir. Pues déjeme decirle algo, esa autoridad no está solamente diseñada para el pastor, esa autoridad está diseñada para todo aquel que cree que es un hijo o hija de Dios. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Empecemos por el principio. ¿Qué es poder? Jesús dijo: he aquí yo os doy potestad, o en otras versiones, o en un significado parecido, he aquí que yo les doy poder. Pero ¿qué es potestad o qué es poder? ¿Es una facultad? ¿Es un dominio? ¿O es autoridad? ¿O es potencia sobre algo o sobre alguien? En pocas palabras, le estoy diciendo que cuando Jesús dijo: he aquí yo les doy poder, nos estaba facultando, nos estaba dando la facultad para hacer muchas cosas. Nos estaba dando no solamente la facultad, sino el dominio, y nos estaba dando la autoridad. Y todo esto mezclado con algo que se llama potencia, que es sinónimo de poder. ¿Qué es potencia? ¿Alguien sabe lo que es potencia? Pues la potencia es aquello que impulsa algo. ¿Usted sabe cómo funcionan los motores de los carros o de las motos o los carros o los vehículos que se mueven por combustión? Pues lo que pasa dentro de un vehículo, de un motor, es que el combustible, con una pequeña chispa de electricidad, genera algo que se llama explosión. ¿Ha usted encendido o prendido algo con gasolina? Una fogata, el Taitapuro en diciembre, el año viejo, bueno, cualquier cosa. Usted echa la gasolina y luego usted lanza el fósforo y eso inmediatamente hace algo como ¡pum! Luego queda la candela. Pero la potencia es la reacción inmediata. Yo quiero que usted me entienda algo. Jesús le dijo a sus discípulos, ellos venían contentos diciéndole a Jesús: Jesús, fue increíble, empezamos a echar fuera demonios y en tu nombre, Jesús, los demonios salían, nos hacían caso, huían. Y Jesús dijo: vengan, les explico un poco esto. Eso es parte de, eso es solo una pequeña muestra de lo que ustedes pueden hacer en mi nombre. Pero yo sé que un día me voy a ir. Antes de irme, quiero que sepan que ustedes tienen potestad, que ustedes tienen poder, que ustedes tienen potencia, explosión, que ustedes tienen facultad, que ustedes tienen derecho, que ustedes tienen autoridad. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero explicar? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que el poder se delega, se ejecuta a través de facultades. Miren, una empresa funciona de la siguiente manera. En la empresa hay, en algunas empresas, hay la parte operativa o la parte logística, la parte administrativa o financiera, contable. Si a una persona en la empresa le delegan autoridad en el área financiera,
No le van a pedir cuentas de por qué no fue a dar clases, o por qué no fue a lavar, o por qué no fue a mercar, o por qué no fue a pintar. Le van a pedir cuentas de acuerdo a las facultades que les entregaron. ¿Quién delega la autoridad? Alguien que tiene autoridad. ¿Quién le delega a alguien como contadora, como tesorera, como secretaria, como el celador o el portero o el transportador o el conductor? ¿Quién delega eso si no es alguien que tiene autoridad? En este caso, usted y yo no estamos ilusionando. Usted y yo no estamos imaginándonos nada. Estamos basados en la palabra. Cristo Jesús, la máxima autoridad, nos dio el poder que nosotros requerimos. Pero ¿qué tipo de poder es el que hablamos y el cual Dios nos facultó? Hoy quiero darles 4 tipos de poder que Dios nos ha entregado a nosotros como sus hijos. Y usted debe hoy, escuche bien, aprender y ejecutar. El poder es para ejecutarlo. Digan amén. Hay gente como hijos de Dios que tiene un inmenso poder dentro de sí y no lo usa porque no cree en él, porque no entiende, porque no se las cree, porque no sabe cómo funciona, porque no sabe de dónde surgió, de dónde nació. Hoy quiero hablarles de esto, iglesia, porque escúchame bien, pensando muy bien en todo lo que se avecina, no solamente en nuestro país por lo que estamos viviendo, sino a nivel mundial. Lo que se avecinan 2 cosas. A mí poco me gusta hablar de estas cosas, pero yo voy a serle sincero y voy a serle claro de lo que yo pienso. Aquí se avecinan 2 cosas. Primero, la persecución de la iglesia cristiana evangélica, cual nunca se ha visto. En el final de los tiempos será así. Y se avecinan la segunda cosa, la mayor manifestación de gloria, de poder y sobrenaturalidad de Dios a través de sus hijos. O sea, me explico. Se va a manifestar el más grande avivamiento cual nunca se ha visto. Allí la iglesia juega un papel muy importante. Ese avivamiento no depende del pastor. El avivamiento que se tiene que manifestar en los tiempos venideros, en esta generación y en las generaciones venideras, no depende del pastor. ¿Se acuerdan el dicho de los viejitos? Una sola golondrina. Hay gente que dice, es que la diferencia la marca el pastor. De acuerdo a cómo está el pastor, estará la iglesia. Perdónenme ser realista con esto. A veces yo he estado muy avivado, muy encendido, muy lleno de autoridad, tiempos de intimidad. He pasado momentos en la presencia de Dios gloriosos, revelaciones de Dios, visiones, revelación de palabra profética, de la condición de las personas. A veces me he sentido casi que volando en el tercer cielo, por ahí saludando al arcángel. ¿Vieron qué? Y a veces la iglesia no está así. A veces la iglesia está sentada cuestionando y diciendo, ¿qué pasaría con el culto de hoy? El avivamiento que se debe o se ha de manifestar para el cuerpo de Cristo recae sobre toda la iglesia, sobre todo hijo o hija de Dios, joven, pequeño, grande. Así que hoy quiero hablarles de qué tipos de poder Dios nos ha facultado o nos ha impartido, nos ha dado, para que usted entienda y se llene de ese poder y crea en ese poder
y empiece usted a ser partícipe de la manifestación del poder del Espíritu Santo en esta tierra. Usted tiene que ser partícipe, usted tiene que ser protagonista, avivar, manifestar el poder, la gloria de Dios. Pero no podemos caer en el error que por la falta de conocimiento o credibilidad en el poder que Dios nos ha delegado, perdamos la oportunidad de ser una iglesia relevante, de ser una iglesia que manifieste gloria, poder, sobrenaturalidad, milagros, cosas extraordinarias. Diga amén. Levante su mano derecha. A ver, levante su mano derecha y repita conmigo: yo tengo poder para manifestar la gloria de Dios. Usted tiene que creer y convencerse de esto. No es solo el pastor. Aquí Jesús no le dijo a sus apóstoles, aquí Jesús le dijo a 70 comunes y corrientes como usted y como yo. Hoy quiero hablarles de este primero, el poder espiritual. Repita conmigo: poder espiritual. Este fue el primer tipo de poder o manifestación del poder que estos discípulos experimentaron. Llegaron felices. Jesús se sujeta a los demonios. Iglesia, abra sus oídos espirituales. Iglesia, abra sus oídos físicos también y escúcheme. Iglesia, abra sus ojos y míreme acá. Usted tiene como hijo o hija de Dios poder, facultad, unción para echar fuera demonios. Usted tiene el poder. Necesitamos levantar una iglesia que crea, que practique, que ejecute. Si usted de muchos años de cristianismo, de evangélico, de creer en la palabra, usted no se atreve todavía a orar, a reprender espíritus inmundos que quieren operar en nuestra contra, usted es alguien que está desperdiciando el poder que se le dio. ¿Se imagina un empleado de una empresa con el poder de ser gerente y la capacidad de ganarse 4, 5 o 6 millones diciendo: bueno, yo soy gerente, pero yo me voy a ocupar de pintar esta pared y no me paguen 6 millones, páguenme 1.300.000 pesos, que está el mínimo? Algo así está el mínimo, me corrigen si está más o menos. ¿Se imagina? Pues algo así pasa dentro de las iglesias. Hay gente que Dios le ha facultado poder para que le hable a los demonios, para que los sujete, para que los reprenda, para que cese sus obras. Y hay cristianos que no hacen uso de eso. Hay cristianos que están ignorando que Dios, Jesús mismo dijo: yo a la verdad hoy les doy poder, les doy la facultad, les imparto, les comparto este poder y esta gloria que el Padre me ha dado. Iglesia, usted tiene poder. Usted tiene que habituarse, tiene poder espiritual. ¿Qué es el poder espiritual? La capacidad de incidir en el mundo espiritual. El que no tiene poder espiritual, el que no cree en el poder espiritual, pierde la capacidad de incidir, de tener alguna incidencia en el mundo espiritual. Entonces es gente que normalmente se acostumbra a vivir en un plano terrenal, material, económico, físico, normal. Lo que veo, creo en lo que veo y en lo que toco. Pero nosotros hemos sido diseñados para vivir bajo el poder de Dios, poder tener incidencia en un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual se mueven muchas cosas, dentro de ello demonios. Claro, se mueven ángeles obrando en favor de los hijos de Dios, se mueve la sobrenaturalidad de Dios. Pero en el mundo espiritual también están los demonios moviéndose, tratando de perturbar, de dañar, de atormentar, de destruir, de acechar, de corromper, de dañar. Y los cristianos, usted y yo, tenemos la oportunidad en un plano espiritual, bajo el poder que Dios nos ha delegado,
de movernos en ese mundo, ambiente espiritual, y desde ahí ordenarle a los demonios, atarlos, enmudecerlos. Esto no es nuevo, en la Biblia está escrito. ¿Sabe cuántas veces Jesús mandó a callar a demonios? ¿Sabe cuántas veces los echó fuera? ¿Sabe cuántas veces incluso demonios pidiendo permiso a Jesús? Jesús reprendiéndolos. Y los demonios salieron del cuerpo de aquel joven y le hablaron a Jesús: por lo menos permítenos. Es que mire, sea consciente de esto. Ay, pastor, yo a eso sí le tengo como que usted le tenga miedo, respeto, incredulidad, o que usted le tenga indiferencia a eso, no quiere decir que eso no existe y que no es real. Pero el poder sobrenatural existe. Y a usted Dios lo ha facultado de poder y le ha dicho: hoy te doy poder, poder espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2. Poder físico, repita conmigo: poder físico. El poder es la capacidad de incidir, de generar, de hacer. Es una facultad que tenemos. Mire lo que dice la escritura. San Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Repita conmigo: les dio poder y autoridad sobre todos los. Pero aquí hay una coma y hay un segundo tipo de poder: poder físico. Y también les dio poder para sanar enfermedades. Yo sé lo que la gente dice, que eso es puro show, que eso no existe, que el poder solamente es de Dios, que los milagros fueron solo para los apóstoles. Yo sé todo lo que la gente dice. ¿Y quieres saber por qué yo lo sé? Porque yo lo dije muchas veces. Yo siempre dije, mire, escuche, yo dije siempre: ¿cuánto le pagarán a esa gente que sale en televisión y se tiran? Yo lo dije. ¿Sabe que uno apartado de Dios dice cuántas cosas se le ocurre? Yo estoy apartado de Dios desde mis 15 desde mis 13 hasta mis 18 años. Lo que yo no contaba era con que un día Dios me permitió ir a una iglesia de esas grandes que salen en televisión. Yo tenía problemas en mis oídos y yo llevaba muchos días sin escuchar y mal, atormentado con mis oídos. Y ese día yo entré a esa iglesia y el pastor dijo: hay un joven que llegó aquí enfermo de sus oídos, viene mal, póngase sus manos en los oídos. Yo no me había puesto las manos en los oídos y yo sentí un calor impresionante. Y él dijo: va a empezar a sentir un calor. ¿Por qué le explico esto? Le explico esto para que usted no diga: es que a veces los pastores dicen y sugestionan a la mente de las personas y las personas sienten esto. Ojo con esto. Yo empecé a sentir un calor en mis oídos y él dijo: y va a sentir un calor. Yo ya lo estaba sintiendo. Lo siguiente que sentí fue que en mis oídos se empezó a recorrer literalmente agua caliente, agua hirviendo de un oído al otro, como cuando le hacen un lavado de oídos. ¿A alguien le han hecho un lavado de oídos? Que le echan agua a presión. Yo sentí que en mis oídos me corría agua así, de un lado al otro, agua caliente. Y me dijo, y va a empezar a sentir como si un agua hirviendo le estuviera corriendo de un lado a otro. Ya lo estaba sintiendo. Dijo: póngase las manos en los oídos y va a escuchar como nunca antes había escuchado. Ese día, le resumo, las cámaras, lo que yo decía que cuánto le pagarían, estaban las cámaras encima mío, las cámaras.
Me llevaron hasta allá adelante, me llevaron a una habitación. Allá habían puros especialistas que verificaban cada milagro. Me revisaron, me preguntaron, me sacaron allá adelante. Y yo allá parado no hacía sino llorar del arrepentimiento y de la vergüenza que tenía con Dios. Poder físico, poder para sanar enfermedades. ¿Sabía usted como iglesia que usted tiene facultad y poder para sanar enfermos? El poder es de Dios, pero Dios nos ha facultado, nos ha dado la autorización para que en su nombre sanemos los enfermos. No es ideología, no es engaño, no es mentira, lo dice la Biblia. Yo lo he comprobado personalmente, he orado por enfermos. Si yo le contara a usted las veces que he orado por enfermos y se han sanado y las cosas que se han manifestado en lo físico, quizá pasaría muchos días. Ustedes vieron la foto de la bebé de Juliana que publicamos. Usted no sabe la alegría que me dio ver esa niña. Yo llevaba 3 días. Dios mío, ayuda a Juliana. Fue un parto muy complicado, muy complicado. Cuando puedan y pasen los días, visítenle. Pero yo me acordé que hace como 3 días que nos pusimos todos en cadena de oración para que la niña no naciera, porque era muy riesgoso que naciera días atrás. Y hace 3 días el Señor me habló de eso. Y yo intenté comunicar a Juliana y no pudimos. Y los médicos no entendían y era tan complicado que no querían hacerle cesárea, muchas cosas. Le resumo. Ayer yo dije, no puede pasar un fin de semana más la niña. No puedo comunicarme con Juliana. Juliana ya estaba en la sala de parto. Llamé a Alan Camilo. Le dije, papi, esté haciendo lo que esté haciendo, suelte y atiéndame. Dios pone esto en mi corazón. Usted y yo, bajo el poder del acuerdo, oramos para que no naciera. Ahora los médicos están desesperados para que nazca, porque tenía que haber nacido hace 5 días. Necesitamos que nazca, no le pueden hacer cesárea. Algo tenemos que hacer. Es el poder de Dios. Me dijo, listo, pastor, por teléfono. Dimos la orden, declaramos el cuerpo físico, le ordenamos al cuerpo, le ordenamos músculos, huesos, tendones, coyunturas, su mente, su corazón, todo. En eso estuve antes de venirme al ayuno. Me vine al ayuno y cuando salí del ayuno le dije al Señor, le oramos a Dios y le pedimos. Y sabe, a la 1 nació la niña. Hermosa. No es por nosotros, es que a Dios le plació delegarnos poder. A Dios le plació. Mi amado, use ese poder. Use y manifiesta. Usted se imagina todas las personas que estamos aquí, todos manifestando poder y gloria de Dios, echando fuera demonios, todos sanando enfermos. ¿Usted cree que eso no trae avivamiento? Eso trae avivamiento. Eso trae fuego. Eso trae, ¿sabe? Nuevos cristianos. Gente se va a convertir a través de esto. Poder sobrenatural. Mateo 18, versículo 18. Pero mire, de cierto os digo que todo lo que atéis, ¿en dónde? Será atado, ¿dónde? Y todo lo que desatéis, ¿en dónde? Léalo, será. Usted está aquí en la tierra, cuerpo físico, presente, carne y hueso. Pues no tan lindo y tan chusco como yo, pero aquí estamos. En esta tierra. ¿La Biblia qué dice? Todo lo que usted haga aquí, el cielo lo va a respaldar. Escucha la interpretación de este texto para que me entienda. Todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Es decir, todo lo que usted haga como hijo de Dios en esta tierra por el beneficio del reino, el reino lo va a respaldar. Todo lo que usted crea que puede salir poder de usted para atar o desatar en la tierra en pos del reino, ese mismo reino en otro nivel sobrenatural allá en los cielos se va a activar para respaldarte aquí en la tierra.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? La iglesia necesita empezar a despertar en cosas como estas. No solo es congregarse, no solo es ayunar, no solo es orar, no solo es ofrendar, venir, cantar y aplaudir. No, también hay cosas en las que podemos movernos bajo la autoridad de Dios. Ate toda obra del infierno, toda obra de maldad. ¿Mis hijos están aquí? A ver, no sé, no los veo, esperemos que no estén. Escuche. Todo lo que atemos. Mis hijos han tenido gente incorrecta a su lado, que no le hacen bien al reino, que destruyen, que dañan. Y nosotros nos hemos ido al altar con mi esposa. Atamos al hombre fuerte, cortamos amistades que entre comillas dicen ser amistades. Uno entiende por el Espíritu que son ligaduras del infierno, que están queriendo dañar. Y nos hemos venido con mi esposa: Padre, rompemos toda ligadura, rompemos todo lazo de amistad entre el mundo, el infierno y mi hijo o mi hija. Rompemos, quebrantamos. Eso tiene un poder sobrenatural. Un día uno de ellos, no le voy a decir quién, cuál, dijo: usted puede orar lo que quiera, pero con esa persona yo estoy seguro que hasta la muerte, porque daría mi vida por esa persona. Pero en medio de su dolor y de su tristeza, de saber que iba a tener que soltar. Pero Dios ya nos había mostrado cosas a nosotros. Entonces yo dije: perfecto, por mí no hay problema. Qué felicidad que puedan ser amigos, pero hay un Dios que todo lo sabe. Dije dentro de mí, y empezamos a orar. Yo le dije: Señor, yo no puedo hablarle mal a mis hijos de sus amigos, pero tú puedes romper eso. Y de la manera más práctica, ellos se van a dar cuenta que eso no conviene. Pasaron como 2 meses y un día esa persona misma fue la que rompió esa amistad. Lo que usted rompe, lo que usted quebranta en el mundo espiritual, lo que usted hace aquí en la tierra, tiene un peso allá en el cielo, y Dios le respalda, y Dios le respalda, y Dios le respalda. Poder sobrenatural usted hace aquí en la tierra, pero el cielo se está moviendo en respaldarle, en ayudarle. Mujer, sea inteligente. Su esposo se pone a veces de juguetón y de cosquilloso y de risueño. Mujer, sea inteligente. No pierda su hogar, no pierda su matrimonio. Con oración, rompa, quebrante ese gusto. Personas de la iglesia misma, parejas, matrimonios, allí embolatados porque una fulana de tal le empezó a hablar en el oído y a gustarle, y encantada, y lo persigue por aquí, lo persigue por allá. Mujer, sea inteligente, rompa en el mundo espiritual, ore, quebrante todo aquello que está generando ese gusto, esa atracción, que si usted no hace eso, eso se puede convertir en pecado, en separación, en divorcio. Sea inteligente, ore. La Biblia dice: lo que usted ate aquí en la tierra, en el cielo le va a respaldar. Mujer, ore, crea que su esposo, su esposa tiene ojos solo para usted aquí en la tierra, que nadie más se enamore, que nadie más le busque, que nadie más le ame. Hermano, esto es real, es el poder de Dios que nos ha delegado, nos ha facultado. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Cuarto, poder para impartir o recibir. Les dejo el texto bíblico, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Este poder habla de lo ministerial, de lo espiritual. Dios impartió a su hijo. Pablo y Timoteo se impartieron. Pablo le impartió a Timoteo, Elías y Eliseo, y así podría darle muchos más ejemplos. ¿Qué quiero decirle con esto? Escuche. Hay un poder que puede ser impartido. Hay un poder de parte de Dios. Usted y yo tenemos y contamos con un poder que el cielo, que Dios
nos ha impartido. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el don que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Ese poder que usted y yo hemos recibido es un poder que fácilmente se puede delegar, se puede facultar. ¿Por qué el pastor tiene autoridad para ungir nuevos líderes? ¿Por qué el pastor? Algunos se preguntan, ¿y usted por qué es líder? Porque el pastor me ungió como líder. ¿Y quién es el pastor? Sencillo, es que no es el pastor, es el poder de Dios quien te faculta. Yo oro por los matrimonios. Se casa una persona, oro, pido a Dios que le faculte con poder para sobrellevar ese matrimonio. ¿Quién lo hace? ¿El pastor? De ninguna manera. Es el poder de Dios, pero se mueve a través de ¿quién? De nosotros los seres humanos. El poder se faculta. Usted tiene poder de parte de Dios. Imparta, faculte ese poder a su pareja, a sus hijos. Un día mi esposa me dijo, algo me pasa, amor, pero no puedo con la predicación. Dios a ti te usa, enséñame, ora por mí, bendíceme. Y sabe, por mi esposa misma, siendo mi esposa, Dios nos ha dado la capacidad y la facultad para impartir. Yo recuerdo que ese día llevaba varios días mi esposa tratando de organizar algo y yo le dije, voy a orar por ti. Oré por ella y ahora me impresiona porque predica mejor que yo. ¿Porque el pastor oró por ella? No, porque el poder que Dios nos ha dado, nos lo ha dado con la facultad para nosotros también transmitirlo, impartirlo a otros. ¿Alguien me está entendiendo? Concluyo con esto. El poder de Dios es real. La iglesia debe manifestar ese poder. Ojo, tenga en cuenta cómo usa el poder de Dios. Porque si usted se da cuenta todo lo que le acabo de enseñar, el poder de Dios se hizo para edificar, para construir, para bendecir, para ayudar. No se hizo para destruir. Y hablo porque hay personas que se toman, hay gente que no cree en el poder que Dios le ha dado, pero hay otros que creen tanto en ese poder que lo desvían y que quieren empezar a hacer cosas que no tienen que hacer. Un hermano me dijo un día, pastor, comprémonos esta lotería. Estábamos en la calle, comprémonos esta lotería. Mire que Dios a usted le ha dado, ahí sí se acordó, Dios le ha dado a usted mucha unción. ¿Qué tal que Dios nos bendiga? Yo le doy esa plata para el lote, pastor, comprémonos este billete de lotería. Hay gente que hace oraciones, que una vez prediqué acerca de esto, oraciones que son de cristianos pero parecen nacidas del infierno, oraciones contrarias porque tienen poder. Señor, que mi esposo o que mi hijo tal cosa, y no bendicen, no le dedican cosas buenas. Hay que tener cuidado con el poder que se nos da, pero no es para asustarnos, es para usarlo en pos de, repita conmigo, el reino. Repita conmigo, en pos del reino. Usted tiene poder, iglesia. Mujeres, yo sé que las mujeres son un poco más sentimentales, hormonalmente, genéticamente son más sentimentales que los hombres en algunos casos, pero bájele un poquito a la lágrima, bájele un poquito a la ira y súbale un poquito al poder de Dios, a orar, a declarar, a guerrear, a reprender, a atar todo espíritu inmundo que quiere operar en contra suya, en contra de sus hijos, de su pareja, de su familia. Varones que están aquí, escúcheme, es necesario que nos movamos en el poder del Espíritu y hagamos uso de esa facultad que Dios nos ha dado. Escuche bien, hay que hacer uso de eso. Ya no se ven oraciones de reprendo,
Ya la gente no quiere orar de teatro. Escuche, yo vengo de esa formación. Cuando yo me crecí, antes de cualquier pastor, tuvimos hermanitos, ancianos de la iglesia que mandaron hacer la obra. Y esos ancianitos atábamos al hombre fuerte, reprendemos, los amordazamos, los echamos a lugares desérticos, a la profundidad de los abismos. Ya la gente no quiere, porque tomaron la iglesia como un ritual de cada 8 días. Ser cristiano es ir, escuchar la palabra, orar, cantar, ofrendar, decir amén, aleluya, gloria a Dios, levantar las manos y decir Cristo vive. No, el evangelio, el cristianismo también tiene un poder sobrenatural que está a nuestro alcance. Deje de pelear, deje de discutir, deje de frustrarse, deje de amargarse. Haga uso del poder que Dios le ha dado como hijo, como hija de Dios. Ore, cancele todo plan del infierno. Uno sabe cuando el enemigo se está moviendo. Uno percibe cuando el diablo está planificando todo a fin de hacer algo. Y uno tiene que estar allí para hablar con autoridad. Yo soy pastor, a mí me gusta reírme, a mí me gusta recochar, pero cuando Dios pone en mi corazón algo que se está gestando del mundo espiritual contrario, olvídese, ahí debo de ser el amiguito, el recochero, el que se ríe. Y yo le digo de parte de Dios, corríjase en esto, pórtese serio en esto, haga esto, que Dios le manda a decir esto. Cuidado que si sigue así, va a terminar así. Porque hago facultad del poder de Dios, el poder de Dios para enseñar, para corregir, para exhortar, para animar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para atar, para destruir toda obra de maldad. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Haga uso, jóvenes que están aquí, aprendan, levántense en el poder del Espíritu de Dios a orar. ¿Saben que los jóvenes deberían orar más que los ancianos? Y eso es entre paréntesis, porque los ancianos o los adultos, pues para que me entienda, ya no luchan con otras cosas, pero los jóvenes en la flor de su juventud tienen que luchar con 1000 cosas, por su parte hormonal, por su parte sentimental, por su parte económica, por muchas cosas siendo cristianos. Joven, haga uso del poder que se le ha dado. Limite a Satanás. Yo cuando veo que Satanás ya está muy cerca de mí y que está ahí como acechándome y yo lo veo como tan palpable allí, queriendo fastidiar y estorbar, ¿sabe? Lo que yo hago es levantarme en oración y le digo a Satanás, de ahí para acá es territorio que Dios me ha entregado. Y te ordeno, retrocedes. Y te ordeno en el nombre de Jesús, tú y todos tus demonios retroceden. A mí no me vas a venir a dañar la vida, ni el propósito de Dios, ni la familia, ni la iglesia, ni la economía, ni la salud. Se le habla, retrocede ahora en el nombre de Jesús. Y tiene que retroceder. La enfermedad tiene que huir, los demonios se tienen que sujetar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos poder de parte de Dios. Dígale al que tiene a su lado, usted tiene poder de parte de Dios. A ver, dígale a alguien, usted es poderoso de parte de Dios. Es que somos gente de poder. Esto no lo decimos para enorgullecernos. Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente: no se alegren mucho de eso, no se enorgullezcan de eso. ¿Sabe qué dice el texto? Más vale alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No necesitamos andar por el mundo diciendo, es que yo soy, no necesitamos. Solo necesitamos hacer algo. Donde haya un enfermo, pídale que por favor le dejen orar, cierre sus ojos y bendiga la vida de ese enfermo. Donde haya una familia atrofiada y en caos por la situación que está viendo, párese como un hijo o una hija de Dios, ore y bendiga ese lugar y reprenda, eche fuera a Satanás, a sus demonios.
Usted tiene poder de Dios. Ustedes son una iglesia que Cristo ha llamado para perfeccionarles, para manifestar su reino en este tiempo. Manifiesten el poder. No tengan temor en dar un consejo. No tengan temor en exhortar a alguien, en ayudar a alguien, en darle un abrazo a alguien. No tengan temor. No siempre tiene que estar el pastor o el líder. Ustedes son gente de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Dios les ha facultado. Solo ocúpense de honrar a Dios. Que si ustedes honran a Dios, Dios les va a respaldar. El cielo les va a respaldar. El Espíritu de Dios les va a respaldar. Necesitamos una iglesia que manifieste el poder de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y levante sus manos al cielo.